En la plaza al lado de la calle donde crecí, había hasta hace no mucho un buzón de correos, una cabina telefónica y un kiosco de prensa. Hoy ya solo queda el kiosco y no parece que el kiosquero vaya a llegar con vida laboral se entiende, a la edad de jubilación. Sin embargo, dar por sentado que el periodismo está en crisis porque cada vez quedan menos kioscos y cada vez cierran más cabeceras, es como decir que la gente hoy no se comunica porque ya no hay cabinas ni quedan apenas buzones. No seré yo quien niegue el sustrato narrativo ni la fuerza evocadora del ruido al caer de las monedas deslizándose por una ranura, de la alegría de recibir una carta con sello y nuestro nombre escrito a bolígrafo, o del olor a tinta y del tacto crujiente de los periódicos durante el desayuno de los domingos. Pero no he venido aquí a hablar de nada de esto, al menos hoy, ni mucho menos de la crisis del periodismo, o mejor dicho, de la crisis de un modelo de periodismo. Sí diré en cambio que fue bonito mientras duró y que fue una suerte poder ejercer el periodismo en el probablemente metro cuadrado más caro de Madrid, Castellana 3638, en un edificio acristalado de oficinas con bares de moda, platos de televisión, suelos kilométricamente enmoquetados, despachos nobles, una redacción hormigueante y un estudio en la planta novena donde los domingos por la noche eran posibles programas radiofónicos asomados al tráfico alegremente triste y rodado de la Castellana, como en la película aquella de Garci. Solos en la madrugada. Y todo en el ambiente de un día a día que era mitad oficina de reenganche de la Legión, mitad agencia de calificación de riesgos en pleno desplome de la bolsa de Wall Street. Y eso que pensamos que la crisis era lo que le sucedía al vecino del ascensor porque nosotros duraríamos siempre. Más dura, claro, fue la caída. Pero al menos podemos decir, si es que sirve de algo, que nosotros sí vivimos, peligrosamente cierto, por encima de nuestras posibilidades. Y sin embargo, gracias sean dadas a lo alto porque el derrumbe de aquello, la desintegración de todo cuanto era sólido, me sorprendió a una edad en la que aún era lo suficientemente ágil para subirme desde la azotea de una embajada al último helicóptero que partía de Vietnam, con algún desgarrón muscular en el intento, eso sí. El periodismo de redacción me había dado mucho y era ese mismo periodismo, precisamente, el que podía quitármelo todo. Y no solo eso, sino que de persistir en el empeño de buscar acomodo en algún más media, podía suceder que me diera de bruces con aquello que durante años sorteé y con éxito. Por ejemplo, redactar teletipos, acreditarme en Génova o en Ferraz para las ruedas de prensa, ir a los desayunos informativos de Europa Press, asistir a la cena del Premio Planeta y alternar en la crónica el término Barcelona con el de Ciudad Condal, entrevistar a Pilar Cernuda a cuento de su última novela histórica o lo peor de todo, tener grabado en mi móvil el número de Esteban González Pons. Me parece completamente surrealista. Si el coeficiente de inteligencia de cada cual es inversamente proporcional al tiempo que tarda en asumir las situaciones hechas, yo tenía que darme mucha prisa en digerir que se acabó lo que se daba si no quería que me contasen entre el número de los tontos. Ya nunca más cubriría un cónclave en el Vaticano, ni me reuniría en una casita a las afueras de París con la líder de la resistencia iraní, ni viajaría a Malta para entrevistar en el Palacio Presidencial al jefe del Estado, ni a Nueva York para hacer lo propio en su elegante apartamento de Manhattan con un practicante de abortos arrepentido, ni a Miami para escribir la crónica del exilio cubano. O al menos no lo volvería a hacer por cuenta ajena corriendo con los gastos otro. De la misma manera, la próxima vez que pagase un almuerzo o una cena o fuese a la sastrería de la calle León a recoger una chaqueta azul o un par de pantalones grises, ya no los abonaría con mi sueldo de periodista. Quedaba, ahora bien, una manera de seguir viviendo, y con holgura, que es como nos gusta vivir a todos, de la cosa esta del periodismo. Guardar turno a las puertas de los grandes periódicos y las grandes televisiones y pedir a sus directivos una oportunidad como tertuliano o columnista, con la misma hambre de aquellos maletillas de antaño. Desistí, claro. Y no porque los llamados fueran muchos, los elegidos pocos y las probabilidades remotas. O no solo. También porque en el premio uno llevaba la penitencia. Despertar una mañana y descubrir, con tremendo susto, que el del espejo no eras tú, sino Fernando Onega.
o más horripilante todavía, Chani Pérez Henares. ¡Venga, hombre! Y entonces surgió la oportunidad, la fiebre del storytelling, o lo que los cursis de ahora llaman la importancia del relato, de la narrativa. De pronto todo precisaba de un planteamiento, un nudo y un desenlace, desde el discurso de un político a la lección magistral de un catedrático al diagnóstico de un oncólogo. Todo. Así te encontrabas relatos en las cartas de los restaurantes, y lo mismo en las pólizas de seguro y en los tambores de detergente de los supermercados. Los anuncios de coches ya no te vendían que si el elevalunas eléctrico, el airbag de acompañante o los frenos ABS. Más bien, te contaban una película en 30 segundos que tú tenías que protagonizar, siquiera, en el asiento del copiloto. Casos hubo de pedir una pizza a domicilio, abrirla y encontrar en el interior un relato. En porciones suculentas, sí, pero relato al fin y al cabo. Pero claro, los relatos, las historias hay que saber armarlos, con que ya digo, era una buena oportunidad para los que tenemos la manía de emborronar los anversos y los reversos de los papeles sueltos y dispersos. Para los que de jovencitos nos hubiéramos conformado con entrar de becarios en un periódico, aunque fuese para redactar las esquelas, o en una agencia de viajes para escribir los folletos turísticos, o en un videoclub de barrio para hacer la sinopsis de los VHS. Había, por tanto, que apuntarse a la manía del storytelling antes de que esta pasara. ¿Qué pasará? Antes de que las cosas se digan, qué sé yo, con emoticonos como en tiempos de Interflora se decían con flores. Pero mientras durara la vaina, era y es una buena solución alimenticia y una buena fuente de ingresos para financiar, a fondo perdido casi, una serie de proyectos periodísticos. Pocos, eso sí, pues la escasez de medios impone el largo aliento, aunque también de rebote, y afortunadamente la selección cuidadosa de temas y la no sujeción a límites de espacio o plazos de entrega. ¿Qué proyectos? Por ejemplo, 500 páginas con el cantar de gesta, con la balada triste de los héroes en la lucha contra Castro. O un viaje de verano por Europa tras la pista de los Reyes Magos encadenando un tren con otro. O la crónica con varias décadas de retraso de los niños mal de familia bien del Madrid de los 80 y los 90. O una colección de entrevistas con tipos de vuelta ya de todo, tanto que ni siquiera te piden el resultado final para revisarlo. Entrevistas con un promedio de elaboración cada una de 3 meses o más. O esto último, con lo que ando enredado ahora mismo. Para este nuevo invento me valdré de mis herramientas de trabajo habituales, o sea, un boli pilot azul, un cuaderno de notas de tapa blanda, un Mac portátil, una lista de lecturas realizadas y otra mucha más extensa de lecturas pendientes, una enorme curiosidad por la vida de los otros y por cualquier cosa que suceda en el ancho mundo allá afuera, y lo más importante, algo que contar. Bueno, y también un micrófono y una mesa. La mesa de la cocina. Y aquí es a donde quería yo venir a parar. La intrahistoria más reciente y exitosa de los Estados Unidos se ha escrito en no pocos garajes de los suburbios de la costa oeste. Y me alegro de que así sea, pues suelo alegrarme de la buena marcha del mundo y con más motivo aún de la buena marcha del mundo libre. Ahora bien, no me resigno al imperativo categórico de los coaches de que todos tengamos que actuar como si de emprendedores nos tratáramos y el mundo fuese una inmensa startup. Por eso no he elegido un garaje como improvisado estudio de grabación y sí la mesa de una cocina. Es verdad que uno y otra comparten una misma dimensión doméstica que me es muy grata, con una cierta idea de que hay que empezar donde se está, hacer lo que uno sabe y usar lo que se tenga. Pero insisto, me quedo con la mesa de la cocina. ¿Vale una de esas mesas de expositor de tiendas de cocina último modelo? ¿O la de la cabaña de un trampero en las montañas rocosas? ¿O la de una casa de veraneo en pleno invierno junto al mar? Aunque mi mesa preferida es aquella alrededor de la cual mis hermanos y mis hermanas y yo merendábamos y estudiábamos o hacíamos que estudiábamos, en una cocina que era un continuo entrar y salir de gente con el temblor de las botellas de Coca-Cola al abrirse o cerrarse la nevera, y los platillos del café a modo de improvisados ceniceros y una densa nube de humo de tabaco que podía cortarse con un cuchillo de cocina, y la radio siempre puesta y el dulce olor de las bolsas de papel del pedido del mercado y una tertulia infinita o casi.
Fueron aquella mesa y aquella cocina las que, en parte, configuraron mi carácter y mi destino. Y bueno, también ser el pequeño de 8, y el que para mí, como para tantos otros, la EGB signifique mucho más que un simple plan de estudios, y la precoz escuela de periodismo que me monté en casa con los informes semanal los sábados por la noche y la Antena 3 Radio por las tardes y la revista Selecciones a todas horas. Y también el Colegio Retamar, donde fui feliz, lo mismo que en la Mili en San Fernando y en la Correduría de Seguros y Reaseguros, donde trabajé los últimos cursos de la carrera de Derecho. Me comprometo, en fin, a hablar solo de lo que sepa o haya sido testigo siquiera en la modalidad del que casualmente pasaba por allí. A tener la mesa siempre recogida, a una cierta periodicidad, que no a una periodicidad cierta. A no aburrir, o al menos intentarlo. A no grabar nunca con la lavadora como ruido de fondo o el camión de la basura rugiendo calle abajo. A renunciar al poder y a la gloria, más que nada por las continuas incomparecencias de estos dos a lo largo de los años, y sobre todo, a no perder la esperanza de que alguna vez haya alguien al otro lado y le guste lo que escuche. Soy Gonzalo Altozano y esto es La Mesa de la Cocina.